Buenas tardes. Publico la conferencia dada ya hace unos años para la Asociación Astrolabio Románico y el Museo de Navarra en el curso de Incipit. Lleva por título San Martín de Artaiz y el paraíso como un jardín. La iglesia románica de Artaiz está situada en Navarra, depende qué kilómetro, qué dirección se coja, está a unos 25 kilómetros de Pamplona, en el valle de Unciti y Merindad de Sangüesa. Es una iglesia construida a mediados del siglo XII. Está dedicada a San Martín de Tours, uno de los santos de mayor devoción en la Europa altomedieval, más incluso que determinados apóstoles, por practicar la virtud de la caridad, una de las más celebradas del culto cristiano. Es una iglesia de nave única, orientada al este, rematada por ábside de tambor. Se divide en 4 tramos y en el último se eleva la torre campanario que se añadió en el siglo XIII. La portada, abierta en el lado sur, presenta elementos derivados de la Catedral de Jaca y del claustro románico de la Catedral de Pamplona. La iglesia se parece en arquitectura a la de Santa María de Zamarze. Se sabe que la iglesia era la cabeza de un señorío plurinobiliario y con fuerte presencia de los almorávid. Tras la identificación del escudo barrado, inserto la torre exenta que se sitúa en la plaza. Los almorávid, lejos de ser un linaje de origen musulmán, adquirieron su nombre al distinguirse en la lucha contra tal facción islámica en las guerras sostenidas junto a Alfonso el Batallador en la conquista del Valle del Ebro. El sobrenombre de almorávid lo adoptó sobre 1124 Lope López, quien rigió las tenencias de Ruesta, un castillo y Liédara. García, hijo suyo, se puso bajo la obediencia del conde Ramón Berenguer IV, quien le encargó los distritos de Gea, Jaca y Alfajarín. Posteriormente sus descendientes obedecieron a su señor natural, Sancho VI el Sabio. En realidad, estos almorávid eran hombres de armas, prestaban sus mesnadas y su ejército, lo mismo al rey de Navarra que al rey de Aragón. Este es un gráfico de la portada que vamos a analizar. La idea principal de la portada es que el cristianismo da vida y el diablo y los pecados traen la muerte. La oposición entre la vida y la muerte vamos a verla como un mensaje encubierto en las imágenes expuestas. Para ello, el señor de Artaiz encargó un lenguaje complicado, casi críptico, para la plasmación del ideario cristiano que pensaba enseñar en su iglesia de fundación privada, frente a un sistema expositivo pedagógico y más comprensible, como pueden tener las iglesias abiertas al público en grandes rutas de peregrinación, como puede ser San Miguel de Estella. Esto es una visión sincrética de 2 capiteles que aparecen en la fachada. En realidad uno está en el lateral izquierdo, el otro en el derecho, pero en este collage se trata de representar los 2 escenarios fundamentales de este portal. El cielo es el capitel, este capitel de la izquierda. La morada celestial se imagina por medio de un rostro de 3 caras en una imagen simbólica de la Trinidad, rodeada de almas flores con aspecto humano, almas habitantes del imaginado jardín del paraíso. Este rostro trifacial anima el paraíso con su soplo, al igual que el hálito de Dios da vida a Adán. La concepción celestial del paraíso como un jardín proviene de los primeros padres como Orígenes y San Cipriano. Comparan la Iglesia en sus textos con una plantación de justos, cultivada por la gracia divina del bautismo, difundida a través de los 4 evangelios, representados por los ríos del paraíso. En la visión de la mártir perpetua del siglo III, se relata el testimonio de su compañero Sáturo, que está en la cárcel, presto a morir en manos de los romanos. Ve el paraíso como un jardín adornado de laureles, rosas, todo tipo de flores. En el centro se aparece un palacio. Sus muros parecen ser de luz. Hay abundantes descripciones del paraíso como un jardín en las etimologías de San Isidoro, el relato de Valerio del Bierzo, basándose en última instancia en la Biblia. Este capitel que aparece en el lateral derecho de la portada representa exactamente lo contrario, el infierno. Está visto también por medio de figuras orgánicas, vivas, no es un infierno arquitectónico, y así como el hálito de Dios, el soplo de Dios trae vida,
La representación del infierno está vista por medio de arpías clásicas que traían un hedor, expelían un hedor que traía la muerte. Tienen cabellera flamígera como representación del infierno y son seres orgánicos con rostros femeninos, lo mismo que las almas flores, pero con contenido negativo, pájaros, cuerpo de pájaro y unas patas de toro, lo mismo que una cola de escorpión, para matar por la espalda. La idea del paraíso proviene de religiones orientales, fundamentalmente persas y chinas. La escatología fue aprendida y transmitida por los musulmanes a los pueblos cristianos, pueblos cercanos enfrentados entre sí en la conquista del Valle del Ebro, como hemos dicho, pero también transmitieron un interesante legado cultural que aceptaron los cristianos. Para que pudiera llegar a esta localidad de Navarra, muy vinculada con el claustro románico de la Catedral de Pamplona, se misa en el mismo taller del claustro románico de la Catedral, para que llegara no solamente los elementos estilísticos y escultóricos, sino interesantes creaciones iconográficas, la idea del paraíso como un jardín, sobre todo las almas flores. Tenemos por aquel entonces en la Catedral de Pamplona la figura de Roberto de Quitón. Es el primer traductor del Corán. Fue arcediano de la Catedral de Pamplona y estuvo aquí mediado el siglo XII, entre 1143 y 1157, una época en la que se sitúa esta portada de Artaiz. Se han visto interesantes conexiones formales entre el escultor de esta portada de Uncite y el maestro del claustro de la Catedral de Pamplona. Este arcediano no solo tradujo el Corán, sino que tradujo al latín diversos tratados de astronomía y ciencias de los árabes. Los árabes nos transmitieron las leyendas del árbol con cabeza parlante o Wag-Wag. Según unas versiones, este árbol maravilloso de una isla lejana del mar de la China tiene unos frutos que al principio son bayas, las bayas van creciendo, se van engrosando, salen unos pies de las bayas, después sale un cuerpo entero humano, y si tiras de las piernas de este cuerpo humano, grita guac guac y se muere. Esta leyenda del guac guac, esta leyenda de los árboles con cabezas parlantes, tiene mucho que ver con la figura de Alejandro Magno. Alejandro Magno, el gran emperador macedonio, que había conquistado prácticamente toda Europa, que iba ya camino de la India, estaba todo henchido de gloria y de poder, pero se encontró en su camino con unos árboles con cabezas parlantes, que lejos de cantarle toda la gloria y toda la grandeza, le predicen su muerte. Estos árboles que le dicen: recibe tu mensaje y regresa, tú no verás de nuevo ni a tu madre ni a otros rostros queridos, ya está caducando tu reino. Estos árboles bien podrían ser los árboles del Wag-Wag, aquellos que tenían cabezas humanas y que eran por lo tanto árboles proféticos. Así aparece representado la figura del macedonio. Alejandro Magno ve el árbol del Wag-Wag, un árbol profético, lo que se ha dado en llamar en la leyenda de Alejandro los árboles del sol y de la luna, que le predicen su muerte. Está representado en una miniatura del Saname, esta vez iluminado en Irán en el siglo XIV. En esta obra persa, el Saname, de principios del siglo XI, se enriquece la materia de Alexandre. Aparecen elementos en un capítulo que incluye el bosque de las doncellas. Alejandro se encuentra con niñas flores, ve fuentes de la inmortalidad, hay árboles proféticos que le predicen su muerte. Todo esto, en una versión cristianizada, bien puede componer un jardín del paraíso. En el Saname, el emperador macedonio alcanza valores cristianos, porque la biografía del macedonio, la biografía de Alejandro Magno, es traducida por un monje de esta religión, de la religión cristiana, del griego al persa. En el Saname, el monarca macedonio adquiere virtudes cristianas por la influencia de este grupo religioso, del grupo religioso cristiano, en la corte de la Persia sasánida. Alejandro es visto como un redentor al salvar a la humanidad de los belicosos pueblos que vivían en las tierras del Cáucaso. Además, en la versión persa de su biografía, un sacerdote cristiano lava el cadáver del emperador con agua de rosas.
esta cristianización, por lo tanto, del monarca macedonio pudo ser conocida en círculos culturales de los monasterios de Occidente y adquirir forma en la iconografía románica. Este es otro episodio que también hemos relatado de la figura del macedonio, representado también en el Sanamé de Ferdowsi, iluminado en Irán en el siglo XI, y aquí está el macedonio llamado en persa Iskandar. A la altura del Cáucaso se encuentra con unos pueblos muy bárbaros y muy belicosos que comen carne humana y rápidamente manda encerrarlos tras unas puertas, lo que se ha dado en llamar las puertas Caspias. Precisamente este gesto de coraje y de bravura por parte del macedonio, este encerrar aquí a unos pueblos tan bárbaros, es visto como un nuevo redentor, al mismo nivel que el Salvador. Por lo tanto, esta versión de la vida del emperador macedonio, el conocimiento de los árboles con cabezas parlantes, las fuentes de la inmortalidad, bien pudo cristianizarse y convertirse en un hermoso jardín cristiano, y aquí están representadas estas almas que brotan de los elementos vegetales, acompañando la figura de la Trinidad trifacial que sopla y que con su hálito da vida al paraíso. Además de esta Trinidad, de este paraíso vegetal, de estas almas flores, también aparece aquí un personaje acuclillado en una difícil postura sobre una hoja de acanto y que vierte agua de un cántaro. Es una versión un tanto difícil y que no llega a la calidad y a la categoría escultórica del capitel modelo, que es el capitel de los ríos del paraíso, que perteneció al claustro románico de la Catedral de Pamplona. Este es el modelo. Aparecen aquí unos jóvenes semidesnudos a la manera clásica, llevan un cántaro y están acuclillados en una difícil postura sobre la hoja de canto. Y de Pamplona pasa, por lo tanto, a Artaiz en esta figura que hemos descrito, que forma parte también del paraíso vegetal, por aquello de que los ríos representan los evangelios que distribuyen el mensaje de Dios a los cuatro confines del mundo. Hay otra figura de difícil identificación, como es la de este hombre ya mayor y barbado, que aparece en la misma postura, agachada sobre estas formas vegetales y que lleva una piedra que dispara a un pájaro. Ha llegado incluso a la iglesia de San Esteban del Sos del Rey Católico, donde se ven también ecos del claustro de la Catedral de Pamplona. Y aquí está este mismo personaje, en una postura muy semejante a la de los ríos del paraíso, que tiene una piedra que la dispara al pájaro. Y de acuerdo con su repetición, por lo tanto, y su presencia tanto en Artaiz como en San Esteban del Sos del Rey Católico, pensamos en que esta escena tuviera un precedente en el claustro de la Catedral iruniense. El paraíso vegetal no es el primero en representarse en Artaiz. En realidad tenía precedentes tan interesantes como este paraíso presente en un codesaurios iluminado a principios del siglo XI. Aquí está representada la leyenda de Lázaro y Epulón sentado ante una rica mesa, asistido por sirvientes, la figura de Lázaro al otro lado del palacio, todo su cuerpo cubierto de pústulas, pidiendo limosna, que no le da nada ni para comer, ni le da ninguna limosna, y entonces muere Lázaro. Su alma es llevada por unos ángeles al paraíso, mientras que la de Epulón es condenado precisamente por no practicar la caridad y aparece condenado en las llamas del infierno. Pues es interesante cómo la figura de Lázaro está aquí en un paraíso vegetal, lo vemos con todas estas formas de árboles y de ramas, y descansa su alma en el seno de Abraham, que era una forma tipificada de representar el paraíso en época románica, acogiéndose las almas al regazo de este hombre mayor, donde, se obtiene pues mucha tranquilidad y beatitud. Y es curioso cómo después de estar representadas estas almas flores, mediado el siglo XII en la iglesia de Artaiz, aparecen y empiezan a florecer en manuscritos posteriores. Por ejemplo, del Hortus Deliciarum, iluminado un siglo después, aquel que hemos visto de Lázaro. Aparecen aquí la representación de los cuatro ríos del paraíso, el Geón, que podía ser el Ganges,
Pisón, que podía ser el Nilo, Tigris y Éufrates, que son los ríos de Irak, de la antigua Mesopotamia, del fértil creciente, y es curioso cómo esta representación del paraíso vegetal empiezan a aparecer aquí almas entre las flores. Las mismas almas que aparecen en esta otra página del mismo manuscrito, del Hortus Deliciarum, donde se representa la creación de Eva, que sale del costado de Adán dormido. Aquí aparece Dios junto a nuestros primeros padres, y es curioso cómo aquí están representadas estas almas que brotan de los elementos vegetales. La visión más interesante y más completa de la representación de las almas flores en el paraíso vegetal aparece en esta portada de Toro de Zamora a principios del siglo XIII, donde está representado el paraíso con estas almas entre elementos vegetales, la figura de 3 personajes orantes unidos por los roleos, que es la Trinidad, y aquí San Pedro recibe a unas almas que están purificadas del fuego y ya les deja entrar en el paraíso, lo que se ha considerado una de las primeras representaciones, si no la primera, del paraíso en la escultura, del purgatorio en la escultura. El capitel opuesto al paraíso, al jardín del paraíso, está ocupado por unas figuras orgánicas tomadas de la antigüedad clásica. En realidad no es un infierno arquitectónico, sino que está representado por medio de seres híbridos, en este caso también con rostro femenino, con cabellera flamígera, pero son arpías, son por lo tanto figuras de la antigüedad clásica, vistas como paganas, que en su hálito, en lugar de ser vivificador, es tan pestilente que trae la muerte. Ya lo hemos dicho, tienen un cuerpo de pájaro, apoyan sobre unas patas de bóvido y tienen cola de escorpión, que representa la forma artera del diablo de captar almas para el infierno. En el lado de la derecha del espectador, que es la izquierda del lado de Dios, aparecen figuras como esta. Este es un personaje que dirige su índice al ojo y que está representado que en todo este lateral dedicado a los vicios, a los pecados, al infierno, todo está controlado y visto por medio del ojo de Dios. Es la expresión gráfica de aquel versículo del Deuteronomio: cuidado, cuidado, Dios te ve. Y por lo tanto todos nuestros pecados, nuestras faltas son observados por Dios. Quizás es una representación un tanto difícil de interpretar, pero llega a ejemplos tan buenos como este, presente también en una iglesia navarra, de Tierrastella, de la localidad de Azcona, y en concreto la ermita de Santa Catalina. Y aquí está en uno de los canecillos, en lo alto, por lo tanto, para poder ubicar ahí la figura divina que todo lo ve, un anciano barbado, con la bola del mundo en sus manos y con formas vegetales que aluden al paraíso donde él habita, está dirigiendo el dedo a su ojo, indicando que el ojo de Dios todo lo ve. Son figuras semejantes a esta, por ejemplo, que aparece en la puerta norte de San Saturnino de Artajona, donde este personaje muestra la visión admonitoria del ojo de Dios, acompañado de representaciones de diablos, de un monje que pudiera ser pecador. También aparece en la iglesia alavesa de Tuesta, en este caso con los 2 ojos dirigidos a la vista. Hay representaciones de pecados en este lateral del lado derecho de la portada, estos personajes enfrentados que representan pues la lucha, semejante a la lucha romana, como si fueran púgiles, picados por aves. Y aquí hay un personajillo que hace una cabriola que se encarama también sobre esta hoja de acanto y que, curiosamente, lleva un pie calzado y otro descalzo. Esto, lejos de ser una licencia por parte del escultor de Artaiz, en realidad tiene una interesante significación. Esta práctica es vista por los estudiosos como el monosandalismo. El monosandalismo es de herencia pagana. La usaban los personajes clásicos en la invocación y ofrendas a los dioses vinculados a la muerte. Suponía en su forma un enlace entre el pie calzado, que te mantenía en la tierra, y el pie descalzo que te elevaba al más allá. El propio Virgilio en la Eneida nos cuenta cómo Dido,
en su suicidio lo hizo con un pie calzado y otro descalzo. Hay representaciones como estas tan buenas de esta bandeja que representa a Auge, una sacerdotisa violada por Hércules, y aquí se le ve, en este contraste de tonos que se utiliza en la orfebrería, se ve como un pie lo lleva con sandalia y el otro no. Incluso en la observación de los astros del firmamento y de los signos astrológicos, especialmente en este relieve tan interesante de la iglesia de Saint-Sernin de Toulouse, aparece la figura del león y del cordero con un pie calzado y otro descalzo. Pudiera influir desde Toulouse en la obra del románico francés. Se ha pensado que el maestro del claustro románico de la Catedral de Pamplona se hubiera formado en Francia. De ahí tomó la idea de las cabelleras flamígeras, también la idea de los personajes monosandalistas. Por lo menos estos relieves astrológicos así lo practican. La presencia de este monosandalismo en tierras navarras no solo es fruto de la transmisión artística desde tierras francesas. El gusto por predecir el futuro, vemos que aquí lo practican unos signos astrológicos. El gusto por predecir el futuro lo practicaba el rey navarro Alfonso el Batallador, cuyo reinado transcurre en unas fechas relativamente cercanas a la fundación de esta iglesia navarra de Artaiz por un miembro de la familia almorávid. Se sabe que Alfonso el Batallador recorría a los augures agoreros, es decir, aquellos que predecían el futuro escrutando el vuelo de los aves. Así descubre esta costumbre el historiador Ramón Menéndez Pidal. Muchos guerreros insignes de aquellos siglos fueron hábiles agoreros. El serlo es uno de los defectos que la casquivana reina doña Urraca achaca a su marido, el rey aragonés, Alfonso el Batallador. Continúa diciendo Menéndez Pidal lo complicado que era el arte adivinatorio, lo universalmente extendido que estaba. El arte augural se consideraba comúnmente en Europa como cosa propia de los españoles. Así, por ejemplo, el Papa Silvestre II había aprendido de los sarracenos de España la astronomía, la magia y la adivinación por el canto y el vuelo de los pájaros. Junto a Alfonso el Batallador se sabe que el Cid también lo practicaba. Practicaba el gusto de leer el vuelo de las aves para adivinar el futuro. Y en Castilla todo ayo, para educar y aconsejar a los jóvenes nobles al encomendados, debía saber interpretar bien el vuelo de las aves. Hay otros personajes, una vez más, con rasgos positivos y otros con rasgos negativos en las naves de la iglesia. En realidad, el lado sur, que es el lado más positivo, donde llega la luz del sol y que tiene unas temperaturas mejores, es el lado donde se sitúa la figura del rostro trifacial, a imitación del capitel trifronte de la portada, y que representa, y una vez más, la Trinidad, mientras que en el otro lado, en el lado norte, aparece un demonio cornudo. El rostro cornudo del diablo se contrapone a la figura positiva, se ubica en el lado norte, aquel en el que según los exégetas de la Biblia se situaba el trono y el reino del diablo. Se decía que del lado norte brotaba y salía el viento septentrión. El septentrión, el aquilón, procede del diablo, mientras que del sur viene Dios. El lado norte en las iglesias era considerado el más siniestro y frío. La gente prefería no enterrarse en este lugar. Hugo de Folieto, en su obra Aviarium, vuelve a decirnos que en el norte se encuentra la sede de Satanás. El viento que de allí procede invade la mente del individuo con grandes tentaciones. Esta máscara demoníaca se sitúa en la cornisa junto a una mujer que se levanta la falda y enseña el sexo. Esto es un gesto apotropaico para ahuyentar el mal, conocido y transmitido desde la antigüedad clásica. Esto es una imagen mucho más moderna, un grabado del siglo XVIII francés, pero aquí vuelve a aparecer la mujer que se levanta la falda y enseña el sexo al diablo para ahuyentarlo. Hay otros gestos que también tienen un valor de ahuyentar el mal, de prevenir contra el mal del ojo. Es el caso del gesto de la gorgona. El gesto de la gorgona es
estirarse los labios y sacar la lengua. Este gesto, que parece infantil, en realidad tiene claras connotaciones sexuales. La lengua como imagen del falo y los labios como imagen del sexo femenino. Es algo parecido al gesto de la higa, que es meter el dedo pulgar entre los otros dos dedos y tener, por lo tanto, un valor sexual de alusión al acto sexual, porque el sexo trae vida, mientras que el diablo trae la muerte. Esta es una imagen similar a la que hemos visto, protagonizada por una mujer que se está desgarrando la boca al tiempo que enseña la lengua. Esta es la gorgona clásica, que es la fuente de estas representaciones. El falo también es un elemento, por supuesto, de claro valor sexual, que tiene una herencia romana y que, al ser un órgano generador, trae vida frente al diablo, al pecado y al mal que trae la muerte. Toda la cornisa está ocupada por figuras de músicos, una serie de canecillos con músicos como el del hombre arpista, el hombre con la vihuela, la mujer danzarina y aquí una mujer que está pariendo. Lleva un instrumento popular como si fuera una carraca, una caja de resonancia, ella la agita con el badajo y está saliendo el niño, que curiosamente lleva un cuchillo. Lleva un cuchillo porque es una alusión a la epístola de Santiago, de acuerdo con los estudios realizados por el señor Agustín Gómez Gómez, que nos comenta así este versículo bíblico: cada cual es tentado por su propia concupiscencia, que le atrae y seduce. Luego la concupiscencia, concibiendo, pare pecado. El pecado, llegado a término, engendra muerte. Es decir, que este niño ha sido concebido fuera del matrimonio, a pesar de que la mujer lleva tocas de casada, puede ser fruto de un adulterio y es una línea agnática del pecado. Ambos han tenido relaciones sexuales al margen de la bendición eclesiástica y el niño viene armado con un cuchillo dispuesto a matar a su madre. Entendemos que este es el padre de la criatura, tiene marcados órganos sexuales, ha perdido el miembro viril, pero conserva el resto de los genitales y además practica el monosandalismo, lo que lo convierte en un personaje negativo y pecador. Frente a estas figuras que representan toda la música profana, todo el placer y la sensualidad que se deduce de ellas y que pueden llevar al pecado, aparecen unas imágenes positivas, como es el caso en las métopas de la portada, como es el caso de San Miguel, que está pesando las almas con su balanza y que con esta acción decide si el alma irá hacia su lado al paraíso o se la llevará el diablo para su lado al infierno. Otras imágenes, clara visión pues, de una misa, de funciones litúrgicas. Esta es la representación del descenso de Cristo a los infiernos en el Sábado Santo, y de acuerdo con el dictado del credo, la estancia de Cristo en el sepulcro no fue baldía, descendió a los infiernos y de allí libera a las almas del Antiguo Testamento que no tienen por qué estar sufriendo las torturas del Averno. De ahí saca a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, a Abel como víctima del primer homicidio, al santo Job por santo y paciente, a Salomón por rey justo y sabio, y es curioso porque el triunfo sobre la muerte de Cristo al liberar a estas almas de las fauces infernales se expresa por medio de la cruz que clava Cristo en la garganta del diablo, pero que ya tiene un aspecto claro de calavera. Esta es una representación del sacrificio de Isaac por medio de la figura de Abraham, que trata de matar a su hijo, pero ya aparece la mano divina diciendo que no sacrifique a su único hijo y que en su lugar lo cambie por un carnero. Eso es la parábola de Lázaro y Epulón, que representa a dos personajes de distinto valor moral. Epulón es rico, está sentado frente a una mesa servida con todo lleno de viandas y de un gran banquete, y asistido por sus sirvientes, y sin embargo no quiere practicar la caridad con el pobre Lázaro leproso, cuyas llagas están lamidas por perros.
Curiosamente, tras la muerte de cada uno de ellos, Epulón se condenará en el infierno precisamente por no practicar la virtud de la caridad, la misma virtud que santifica al santo titular de la Iglesia, San Martín, mientras que Lázaro irá al paraíso. Hay otros leones que aparecen en las enjutas de la fachada, leones que representan de nuevo los dos destinos que hemos ido viendo a lo largo de la lectura de esta portada. Este es el león de Judá que protege al pecador arrepentido, por eso aparece con los ojos abiertos y protegiéndose con las garras del león cristológico, mientras que este es el león infernal que devora al pecador, por eso aparece con los ojos cerrados y está ya haciendo el acto de devorar. Estos dos leones, el cristológico y el infernal, derivan de la puerta de la catedral de San Pedro de Jaca, pero no solamente aparecen en Artaiz, también aparecen en la puerta preciosa de San Salvador de Leire, la figura de los dos leones. Este protege, ese león cristológico, entendemos, que protege al pecador que se ha arrepentido de sus faltas. Desde la creación de este jardín paradisíaco, la Trinidad Trifacial emigró a iglesias cercanas, en ocasiones con pretensiones de simular un jardín, como en este de Garituain, donde aparece de una forma muy esquemática el rostro divino con tres caras, alusión a la Trinidad, y un jardín muy esquemático que componen, por lo tanto, el jardín paradisíaco. Otras veces es un canecillo trifronte, como este de Belzunce. Y la representación de las almas flores, que llegaron incluso al claustro de la Catedral Gótica de Pamplona, encontrados en esta arquivolta por parte de la profesora Fernández Ladreda, a quien corresponde también esta imagen. Es una visión del paraíso con almas que salen de la floresta, parecido a las presentes en el capitel de Artaiz. Es curioso porque a finales del siglo XII, en la portada románica de la iglesia de San Cristóbal de la Rahona, hay un mensaje semejante al de Artaiz, aunque la elaboración formal es diferente. En este caso vemos un personaje beatífico, orante, que con su postura de oración nos lleva a Dios. Un personaje negativo, se le ve los elementos de su negatividad en el mazo con el que empuja a los condenados, en la barba bifurcada y en el monosandalismo. Es un diablo que se está oponiendo, por lo tanto, al personaje orante. Este fiel, después de contemplar la figura beatífica, la figura del personaje orante y la del diablo, decide quitarse la esquina del pecado y servir, por lo tanto, a Dios. La figura de la puerta de San Pedro, que abre, por lo tanto, después de que el pecador se quita la espina del pecado y se arrepiente, abre las puertas del paraíso. Y esta otra figura con una bolsa de monedas que representa quizás el pecado, la falta de la que se ha desprendido el pecador. En conclusión, diremos que San Martín de Artaiz, una iglesia en apariencia modesta y semejante en arquitectura a otras como la de Santa María de Zamarce, presenta un lenguaje iconográfico novedoso e inédito, se difunde por toda Europa y se admite como forma de imaginar el paraíso como un jardín con almas entre la floresta. Posteriormente, la lucha, el enfrentamiento continuo con los musulmanes provocaron su decadencia, convirtiendo en mayoritario del lenguaje islámico el jardín beatífico y, por lo tanto, el verde como su color sagrado. Mientras tanto, la imaginería cristiana occidental dio paso al paraíso celestial, con la presencia del Dios anciano entre nubes.